Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar el episodio especial del día de hoy, porque tenemos a una entrevistada de lujo, recuerden que este es un podcast autogestivo, es decir, no tenemos patrocinio ni financiamiento ni lucramos con él, por lo que les recuerdo que pueden apoyarlo realizando un donativo directamente en el sitio web www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdés se escribe con S. Y también les recuerdo que me pueden contratar para cursos, talleres, capacitaciones, consultas, conferencias, en fin. Ya saben que me pongo a su disposición para filosofar. No duden en contactarme por WhatsApp al más 52 55 27 15 04 86 o enviarme un correo a hola@araliavaldez.com.mx. Y bueno, ahora sí, llegó el momento esperado. El día de hoy vamos a entrevistar a Karina Ochoa. Y como es costumbre en este podcast, pues yo no les cuento quién es Karina, sino que ella misma se presenta. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nadia, muchas gracias por la invitación y gracias a todos y todas tus radioescuchas, todes, que siguen tu programa y que hoy escuchan pues esta conversación. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Estoy yo muy emocionada de esta entrevista. He tenido la oportunidad de ver algo de tu trabajo a la distancia y me parece extremadamente interesante. Y bueno, pues no se diga más, Karina, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, pues a mí me nombraron después de que nací como Karina. Es difícil decir quién soy porque suele haber como una tendencia a fijar las identidades a partir del nombre, a partir de quienes creemos que somos. Yo te puedo decir que me nombraron así, soy hija de Esther, una mujer eh, que no me creció, a mí quien me creció fue mi papá. Con mi mamá viví hasta los 7 años, o sea, con mis dos papás viví hasta los 7 años, con mamá y papá. Y bueno, Esther es una mujer que se va de la Ciudad de México con sus 3 hijos a la península de Yucatán a trabajar con comunidades rurales, pero muy pronto nos regresamos a la ciudad para vivir mi hermana y yo con mi papá. Mi hermano se queda en Yucatán Ok. y a su vez mi mamá es hija de mi abuela, que se llama también Esther, que es una mujer migrante de la Huasteca Potosina que llega a la Ciudad de México con mi abuelo, el padre de mi madre, quien incursiona en la Ciudad de México en el ámbito del periodismo, eh, de la política incluso, pero que pues deja a su familia, a mi abuela, con 10 hijos que tiene que mantener y tiene que crecer. También 10. soy hija de José Luis Ochoa, de mi papá, que es hijo a su vez de mi abuelo José Luis, a quien le decíamos Papoñez, que nace en Monterrey, que es hijo de una mujer, la abuela de mi padre, que es originaria de Parral, Chihuahua, y que ella sale de su comunidad en plena revolución y llegando a Monterrey nace mi abuelo y ella es una madre soltera que después migra a la Ciudad de México. Aquí en la ciudad se encuentra con el señor Ochoa, quien le regala el apellido a mi abuelo y entonces pues nacen después mi padre y sus hermanos y hermanas. Entonces yo soy hija de esas historias encontradas en procesos pues muy, muy, muy entretejidos y pues una cosa que me caracteriza, digamos, en ese recorrido que me hace ser, pues es que yo vivo desde los 7 años y hasta los 16 años con mi papá y con mi hermana. Mi hermano mayor se queda con mi mamá y bueno, eso va a marcar parte de mi trayectoria como feminista en muchos sentidos. Oh, ¿Quién me soy? encanta. Pues Ajá. Karina Ochoa Muñoz, si eso dice algo. Claro, si es que el nombre dice algo, cuando nos cuentas la historia ya dice algo, ¿no? Es muy interesante cómo le damos sentido a las palabras, eh, contextualizándolas de distintos modos. Y bueno, ya que iniciaste contándonos esta experiencia tuya de vivir con tu papá y con tu hermana solamente de los 6 a los 17 años, que implicó pues una incursión en el feminismo de alguna manera desde lo experiencial. Cuéntanos un poquito de esa parte, cómo y por qué
te fuiste decantando hacia el feminismo desde la vida, desde lo experiencial, desde lo cotidiano? Bueno, yo me encuentro con el debate feminista justo cuando entro al bachillerato, al CCH Naucalpan. Ahí, pues me encuentro con profesoras y profesores que vienen por un lado, el movimiento homosexual, lésbico, por otro lado, del movimiento del 68, por otro lado, una generación más joven, que viene de una formación crítica, y por supuesto me encuentro ahí con una de las primeras profesoras feministas que realmente me impactó, y fue con ella con la que yo empecé a leer el primer texto que yo leí, que fue un texto que se llamaba Los hijos de Yocasta, que viene desde el psicoanálisis a explicar pues procesos de opresión de las mujeres. Pero yo creo que a mí me hace resonancia ese primer encuentro con una mujer feminista y con el debate feminista por tres vías. Una, mi papá y mi mamá pues siempre fueron gente que estuvieron en procesos organizados. Ellos vienen de organizaciones del movimiento urbano popular. Mi mamá luego decanta su vida hacia el sureste y comienza a trabajar con comunidades indígenas en Yucatán. Mi papá se queda aquí en México y es quien nos crece, como ya les había dicho. Este, y a mí eso me marca en términos de estar cercana a procesos de lucha, ¿no? Mis papás siempre estuvieron en procesos, bueno, no siempre ellos, sino siempre desde que yo nací, en procesos organizados. Pero otro brazo de río que me marca es justamente el hecho de que mi mamá se va y se queda en Yucatán. Y nosotras nos regresamos a vivir con mi papá. La separación de mis papás me deja con una sensación de abandono muy fuerte que empieza a generar un desdibujamiento de los referentes femeninos para mí. O sea, para mí estaba como la idea de la ausencia de la madre. Entonces, cuando yo llego a la adolescencia ya entrada, muy entrada, a los 16 años, me doy cuenta que yo tengo ahí una herida que no he podido sanar y de la cual me siento muy poco dotada de referentes, ¿no? Porque pues la ausencia de mi mamá, yo la leía como falta de referentes femeninos. Y con la lectura que empiezo a tener del acercamiento al feminismo, empiezo como a poder darle sentido a algo que había quedado fracturado en mí y que no había podido dar respuesta y no había podido acomodar. Lo primero que me doy cuenta con ese texto que leí, que fue muy loco porque mi maestra se llamaba Violeta, le decían violencia por ser feminista, con todos los estereotipos que eso significa, que siguen teniendo, pues, cómo se estereotipa a las feministas. Era una mujer muy guerrera, y ella me empezó a dar bibliografía. Este libro fue el libro inicial. Y bueno, yo obviamente no tomaba clase de lectura y redacción con ella, sino que yo me dedicaba a discutir lo que leía de las feministas. Y con este primer libro, yo lo que encuentro es que las mujeres tenían que debatirse entre ser madres y ser mujeres en las sociedades en las que vivíamos. Y eso le da sentido a una herida que yo no había sanado, porque yo tenía mucho dolor respecto al sentido de abandono de mi mamá. Y entonces de repente me doy cuenta que más allá de mi dolor, mi mamá vivía socialmente circunstancias que la habían llevado a tomar decisiones. O era madre o era mujer. Y mi mamá había decidido la ruta de ser mujer en una sociedad donde se bifurcan muchas veces esas rutas. Y eso me ayudó a tener un entendimiento distinto. Pero por otro lado, conforme fui leyendo otros textos, me fui dando cuenta también que mi idea de que yo no tenía referente femenino y que eso me estaba costando mucho trabajo en términos de mi experiencia como adolescente mujer, era también una fantasía, porque en realidad yo tenía muchos referentes femeninos a mi alrededor. O sea, mi tía abuela, mis abuelas, pero particularmente una de mis abuelas, mi hermana, mi vecina, mis vecinas que nos cuidaban, nos protegían. Y ha sido muy loco porque después de eso entendí que tenía que revalorar esos referentes femeninos que no aparecían como el referente de la madre, pero que sí aparecían como el referente de las mujeres que protegen a otras mujeres pequeñas. Y la verdad es que fue
como el feminismo me dio la posibilidad de empezar a repensar un lugar que había estado trazado por un significado muy novelesco de las novelas de Canal 2, ¿no? De mucho sufrimiento en el sentido de, ay, mi mamá no está conmigo, y resituarme desde otro lugar que me desprendía del lugar de la víctima y me ponía en un lugar de reconocimiento de que lo que yo estaba viviendo era algo que vivían muchas mujeres también. Y que además esas otras mujeres que habían estado presentes en esta trayectoria, pues eran mujeres que habían ocupado un lugar donde, pues no estando la madre, de todas maneras había muchas madres, ¿no? Muchas mujeres protegiéndonos. Te puedo contar muchas anécdotas, porque además yo viví en un barrio obrero de la Ciudad de México donde la violencia y la llegada de la droga afecta justo a mi generación, una generación pues perdida, literalmente. Nos salvamos solo algunas personas, porque es una generación pues que le toca vivir la crisis de los 90 a la vez que la entrada de las drogas que no habían impactado tanto antes de los 80 y 90, pues por todas las rutas de la narcopolítica que de alguna manera garantizaban que la mayor parte de las drogas pasaran por México pero llegaran a Estados Unidos, pero poco a poco el territorio mexicano se fue convirtiendo también en un lugar en donde se podía vender droga y podía haber un consumo que se fue elevando y que fue impactando sobre mi generación, por ejemplo, y las posteriores, ¿no? Entonces, eh, recuperar, reescribir algo que había quedado invisibilizado, sistémicamente invisibilizamos el lugar de las mujeres, pero que en mi historia habían quedado invisibilizadas, también fue muy importante. Empezar a reconocer en mis abuelas, en mi hermana, en mis vecinas, en mis tías, ese soporte y referente ha sido una constante. Incluso ahora, hace poco, entré porque me lastimé la rodilla, entré a terapia en una piscina y bueno, pues la mayoría de las mujeres que van a este tipo de terapia son mujeres mayores. Y empecé a sentir esa sensación que tenía cuando niña, ¿sabes? O sea, esa sensación y además como la imagen justo de sentir cuerpos grandes, no ves el rostro, sino los cuerpos que te rodean y te protegen, ¿no? Y de repente empecé a sentir un placer tan grande estar con las mujeres en la alberca y descubrí que tenía que ver con esa sensación en la infancia de estar rodeada de mujeres con las que me sentía protegidas y no eran rostros, eran cuerpos Belleza. a lo que me remitía, ¿no? Y entonces cuando yo llego al CCH y me encuentro con esa literatura, me empiezo a resolver desde un lugar que me permite ya no estar en el llanto y en, ay, es que pobrecita de mí, cómo sufro porque no tuve mamá, lo cual era una falacia realmente, porque bueno, no es que no tuviera mamá, tuve muchas mamás que tenía que empezar a reconocer y digamos que mi entrada al pensamiento feminista me empieza a vincular con reencontrar mi historia y con reescribir mi historia y con hacer una nueva narrativa de mi historia que me posicionara desde un lugar mucho más proactivo y de mucho más garra y de darme cuenta de cómo mi hermana y yo habíamos sido guerreras desde muy niñas, porque pues habíamos estado en circunstancias bastante agrestes en muchos casos y que, bueno, pues estas redes de mujeres y también de algunos hombres, pero no siempre hombres, casi siempre mujeres, que pues de alguna manera nos habían abierto paso para poder mantenernos de pie, ¿no? Y en el CCH me vinculo después de conocer a esta profesora que terminó sacándome de su clase, porque, claro, yo leía sus textos que me daba de feministas y la clase entonces se convertía en un monólogo, diálogo entre ella y yo, y entonces terminó diciéndome, mira, no me vas a permitir dar clases, tus compañeros y compañeras no se enteran, entonces vete a un semestre casi al final de un curso que daba el profesor Jorge Mercado Mondragón de materialismo dialéctico, que me iba a recibir de oyente. Entonces el trato era, te vas con este profesor, que además venía del movimiento homosexual, era un referente dentro del movimiento homosexual mexicano. Y bueno, yo te acredito con la calificación que te otorga. Entonces, cuando llego con Jorge Mondragón, se me abre ya, se me dispara hacia un mundo y un universo reflexivo que me pone en un lugar súper así como de mucha energía, ¿no? Porque empezamos a leer a Karel Kosik, a Hegel, y entonces empecé a descubrir algo que yo
no, o sea, no sabía que existía y ese fue como el inicio. Y a partir de ahí me empezó a vincular con algunas colectivas y colectivos que estaban en el CCH Naucalpan. Creamos primero una revista a través de otro compañero, eh, Alejandro Moreno Corso, que pertenecía a la revista La Guillotina Mm. y que abrió un espacio de reflexión de poesía maldita. Y empezamos con François Villon, Baudelaire, en fin, todos los poetas malditos que se nos acercaban, que también eso me empezó a alucinar, ¿no? Empecé a ver ahí hay como toda una discusión súper potente y empezamos a hacer una revista que se llamó Zona Muerta, con un colectivo mixto que nace a partir de ese primer taller. Y lo que apelábamos justamente era a fertilizar la zona muerta, ¿no? O sea, en un acto como de diagnóstico de nuestra generación, decíamos, para ese entonces era 1992, todavía no llegaba el zapatismo. Mm. Entonces decíamos, bueno, pues cómo se fertiliza la zona muerta, la zona llena de zombies, marcadas por el capitalismo, este capitalismo tardío que mercaba con la radicalidad, ¿no? O sea, en ese entonces Guess sacó una playera del Che Guevara, que era un ícono de la movilización juvenil, y que se vendía en un montón de plata para quienes éramos gente de sectores populares, y deseamos ser rebeldes bien costoso, ¿no? Ya se volvió un mercado, por ejemplo, y entonces decidimos que pues había que fertilizar la zona muerta con el humus, con el estiércol, entonces convocábamos al humus de Rimbaud, de Baudelaire, de Marx, pero pues ahí empezaban a faltar las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? Y por fortuna en ese proceso me encontré con con las mujeres que formaban parte de la guillotina, que a su vez estaban organizando una serie de talleres sobre las brujas. Mm. Y entonces, como de manera paralela, yo empecé también a trabajar con compañeras de la guillotina, particularmente con Rosa Cedillo en su tiempo formaba parte de la guillotina, y empezamos a hacer una colectiva solo de mujeres que también empezó a hacer un recorrido por la literatura y la, la, los textos escritos sobre pues, la radicalidad y la potencia de las mujeres pues que han sido acalladas, por un lado en la historia, pero que también han sido etiquetadas, ¿no? Como malvadas, brujas satánicas, rebeldes, etcétera. Y bueno, pues ahí ya yo estaba en un momento así como de explosión juvenil y ahí decidimos hacer una revista que se llamaba Las Brujas y abajo de las brujas decía que hierva el caldero, ¿no? Entonces ahí empezamos a articular. Yo desde muy temprano empecé a hacer doble militancia, por un lado con el colectivo Zona Muerta y por otro lado con las brujas, pero mi vinculación con el debate feminista, lo tengo clarísimo, tiene que ver con cómo me resolvía heridas, pero también cuestiones que no había podido resolver y que en la adolescencia se me estaban complicando. Y Mm. que es el debate feminista y que es el registro por estas trayectorias de luchas de mujeres que en la historia han sido quemadas, que han sido acalladas, que me permite reconstruirme y reconstruir mis vínculos y visibilizar a las mujeres de mi entorno. Creo que esa es mi primera entrada con el tema feminista. Wow, pues es un recorrido muy intensivo, muy, muy interesante y que además te va trastocando a un nivel personal muy profundo en el que empiezas a encontrar o a elegir ya de manera consciente narrativas distintas, contarte a ti misma tus propias historias desde un lugar completamente diferente e incluso contar las historias de las mujeres que tenemos en nuestro entorno también desde un lugar completamente distinto, ¿no? Y bueno, esta analogía o esta experiencia de ser bruja, buscar el aquelarre y reconocernos, como diría una amiga, Ana Contreras, que luego mencionamos en este podcast porque nos provee de la música que ponemos en este espacio. Ella tiene una canción magnífica que se llama Bruja, precisamente, y dice siempre una frase. Ella siempre dice: si yo hubiera nacido en otra época, hubiera sido una bruja quemada en una hoguera, definitivamente. Y desde esa visión, entender o empezar a entender que en tu contexto hay algo que no se está viendo sobre ti, que no se está viendo sobre las otras mujeres que están en nuestro entorno. Ese mirar, ese tratar de voltear a ver y decir, yo no soy eso o sí soy eso, como hace rato dijiste, ¿no? Yo vivía el drama del abandono de mi madre desde una telenovela, ¿no? Del Canal 2 intensiva en la que yo me tenía que desgarrar el alma entera porque no tengo madre. Y esa es una forma de ver el mundo. Y cuando empiezas a tener otras perspectivas, te das cuenta de que ese dolor que te estás autoinfligiendo,
del que te estás convenciendo tú misma de que es lo peor que te pudo pasar en la vida, ese dolor no era tan real, sino era más bien una idea. Y eso a mí siempre me maravilla, entender u observar cómo estamos hechos de ideas de una manera concreta, de una manera literal en muchos momentos, ¿no? Cambiar las ideas es algo que nos permite cambiarnos a nosotros mismos en muchos sentidos, pero no solo nosotros, sino cambiar el entorno, porque así como empezamos con tu pregunta sobre la identidad, ¿quién eres tú?, ¿no? Nosotros siempre estamos en un vaivén entre el yo y el nosotros, no somos un ente separado de la otredad en el que yo me defino solita y luego voy al mundo y le digo quién soy, sino que siempre desde que llegamos al mundo estamos en un intercambio de frontera, ¿no? En el que soy con el otro y soy a partir de lo que el otro también me determina, me limita, me imposibilita o me posibilita ser. Y en esa construcción del ser, en el ir construyendo a Karina Ochoa Muñoz, que en este momento esos 3 nombres, adquieren un sentido distinto a los que adquirían cuando pasaban lista en la primaria y te decían tu nombre, ese resignificarte a ti, ese reconstruirte a ti, me queda claro que, ha sido desde el camino feminista. Cuéntanos, para los que no sabemos, no alcanzamos a entender, ¿qué es el feminismo? Yo, contextualmente conozco muchas personas que dicen: "No, bueno, independientemente del género, ¿no? Varones, mujeres, no importa. No, es que el feminismo, no, bueno, a mí no me toca, a mí no me ocupa, a mí no me trastoca". Entiendo su lucha, pero se sienten aislados, ajenos a este tipo de movimiento. Para ti, ¿qué es el feminismo? Creo que va más allá de solo un movimiento social. Cuéntanos, ¿tú cómo lo vives, cómo lo experimentas, cómo nos lo explicas? Pues yo lo explico desde esta experiencia que he narrado ahora, porque tú lo sintetizas muy bien, Aralia, cuando dices, bueno, de repente hay esa sensación de, ay, toda mi vida, vista desde mi propia y única y absoluta experiencia, como si yo fuera autónoma del mundo y como si no tuviera interdependencias y no tuviera relacionalidades que me vinculan con las otredades con las que yo estoy en el ámbito cercano y más lejano, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, la trampa, digamos, Ujú, de pensarnos desde la experiencia súper individualizante que termina por agobiarnos y que termina por reforzar imágenes que vienen de las telenovelas y de muchas otras industrias culturales y de muchos otros referentes ideológicos que están, digamos, en nuestro entorno, es algo que el feminismo revela. O sea, cuando yo me doy cuenta que con la lectura de algunas feministas, de algunos textos feministas, Olimpia de Wolf, Olimpia de Gauch y Virginia Woolf, con el tema del cuarto íntimo, personal, de repente empiezo a descubrir que pues mi mamá también está viviendo una realidad atravesada por el hecho de ser mujer. Entonces, cuando yo me abro, cuando yo logro salirme de mi burbuja de pobre de mí, cómo he sufrido porque mi madre me abandonó, ujú. y soy capaz de conectar y hacerme común a la experiencia que vive mi madre, pero hacerme común también con otras mujeres, mi posicionalidad cambia, cambia radicalmente. Y eso es el feminismo. El feminismo son esas coordenadas que nos permiten salir de esta lógica egoica, individualizante que la modernidad, con todas sus matices androeurocéntricas, ha puesto y ha depositado en nuestro sentido común. Ujú, Y de repente el feminismo, como corriente, como corrientes, porque no hay un solo feminismo, como apuestas de pensamiento, como movimientos sociales, como gritos, como alaridos, como protestas, como silencios que se visibilizan, los feminismos lo que hacen pues es que podamos asirnos de ciertos elementos para entender pues toda la estructura que opera para que ese individualismo que nos cierra se abra y nos podamos poner en común con realidades que comparten también otras mujeres y con realidades que están trazadas no solamente por la experiencia, que ya es importante, sino también por lógicas ideológicas hegemónicas, por criterios donde lo femenino es desvalorizado frente a lo masculino, pero también por otros criterios. Y ya les iré contando porque en este primer momento de mi adolescencia plena, ujú. el feminismo que yo conocí fue el feminismo liberal, el feminismo
hegemónico, digamos, ¿no? Ujú. Conocí ese feminismo pues, que venía de la trayectoria occidental, desde Olympia de Gouges en la Revolución Francesa, pasando por la primera y la segunda ola del feminismo, y por supuesto por el debate del género, que para los 90 ya era muy importante en la academia europea, pero también ya tenía influencia sobre las academias latinoamericanas. Sin embargo, hay un hecho que trastoca también mi mirada respecto a ese feminismo. O sea, ese primer momento fue un momento, pero luego hay muchos momentos de quiebre respecto a esta experiencia feminista. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que es muy difícil hablar de el feminismo y que en todo caso tendríamos que pluralizar y hablar de los feminismos. ¿Y yo cómo lo descubro? Bueno, primero el movimiento zapatista en el 94 viene a darnos una sacudida, Claro. ¿no? O sea, esto que les conté fue antes del 94, yo ya venía súper prendida con todo lo que estaba descubriendo y llega en el 94 el levantamiento zapatista, que lo primero que nos expresa justamente es que así como las mujeres somos parte de esta historia de opresiones acumuladas en los últimos 500 años, las poblaciones indígenas también. Y dentro de las poblaciones indígenas también hay mujeres indígenas que viven diversas opresiones, no solamente la de género, sino también la de raza, la de clase o etnicidad. Y las mujeres zapatistas nos vienen a poner de frente una realidad que complejiza el problema de las opresiones, porque pues pareciera que la opresión máxima que vivimos como mujeres es la opresión patriarcal. Y es verdad, pero también es complejo. Las mujeres zapatistas vienen a evidenciar, por ejemplo, que el hecho de ser mujeres racializadas implica un entendimiento distinto sobre el tema de las opresiones. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar en el proceso desde el momento en el que el EZLN convocó a organizarnos, a ir a la Convención Nacional Democrática en Guadalupe Tepeyac, en la selva. Luego me tocó estar en los procesos de las negociaciones, de los diálogos de San Andrés, en las múltiples iniciativas. Y yo, como mucha gente, o sea, no es una cosa así particular, el zapatismo civil, le llamo yo, ese zapatismo que no era parte del EZLN, pero que nos adscribimos a la apuesta zapatista, fue muy movilizado por más de 10 años. Y ahí nos encontramos en procesos de diálogo con las mujeres indígenas y se nos revela a las mujeres metropolitanas, a las mujeres feministas que veníamos con esta formación, se nos revela algo. Se nos revela que nosotras veníamos con miradas que no lo permitían entender la realidad de las mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces me acuerdo de uno de los encuentros y de los diálogos donde las mujeres nos pidieron que nos saliéramos de la mesa, ¿no? Porque nosotros llegábamos con el debate del uso del condón, del aborto, y las compañeras estaban en otra composición del debate, no porque lo negaran, sino porque estaban en otra composición. Entonces nos decían, su palabra es muy dura y nuestro corazón no la entiende. En ese momento yo todavía no entendía tampoco, pero después de un tiempo viene con el proceso zapatista, viene también la huelga en la UNAM. Yo me involucro también en el proceso de la huelga, soy parte de esa generación, nos detienen en el Che Guevara, algunas compañeras y compañeros se fueron a la cárcel, otros nos liberaron y a otras y a otras en las primeras 48 horas. Y bueno, me voy a saltar ese episodio para contar cómo después de que yo salgo de la licenciatura en sociología, empiezo a trabajar con comunidades indígenas en el sur de Campeche, en la selva tropical campechana. Y ahí la ruptura que ya se me había generado a través de la interpelación de las mujeres zapatistas se me hace más grande, esa fisura se hace ya un abismo, porque ahí es donde descubro que la mirada que teníamos sobre la opresión de las mujeres centrada exclusivamente en el género, desconocía la realidad de mujeres a las cuales les cruzan otras múltiples opresiones, no solo la de género, la de clase, la de raza, la de heteronormatividad obligatoria y así un sinfín de opresiones que las constituyen y que no solamente la categoría género es la que explica su condición de opresión. Cuando yo llego a Calakmul empiezo a trabajar con mujeres organizadas a través de una organización mixta que era el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y la cooperativa Sicajel Timatiel, que en Chol significa amanecer en el campo. Y de manera paralela se abre la convocatoria para la maestría en desarrollo rural y yo me meto porque me daba una beca que me permitía sobrevivir, pero que además me iba a organizar la sistematización de la experiencia, ¿no? Entonces yo veía como una oportunidad. La maestría además era una maestría semipresencial, yo tenía que estar en campo 3 semanas
y luego una semana cada mes, pero que en realidad eran cada 9 meses. O sea, yo venía 9 semanas a la ciudad y el resto estaba en Campeche. Y entonces cuando yo empiezo a hacer mi marco teórico, y aquí es el debate, este debate central, empiezo a utilizar categorías de análisis como la categoría de género Mm. y empiezo a utilizar la perspectiva feminista. El debate sobre, yo quería hacer una sistematización sobre la experiencia de la participación política de las mujeres en la región. Entonces yo recupero el caso de mujeres campesinas mestizas y el caso de mujeres indígenas campesinas de la región. Y lo primero que veo es que las categorías, lo primero que me doy cuenta es que las categorías son una lámpara que nos alumbra realidades. Es decir, cuando uno entra en un cuarto oscuro, pues utiliza una lámpara, ¿no? Entonces yo utilizaba la lámpara del género y de repente nada más me alumbraba una parte de ese cuarto. Claro. Y entonces yo me di cuenta que necesitaba de otras lámparas para que esa oscuridad pudiera ser alumbrada en más escala, ¿no? Ujú. Y me di cuenta que muchas veces confundimos la categoría con la realidad. Fue lo primero que me di cuenta en ese Qué proceso. belleza. Lo segundo que me di cuenta es que yo llegué con un lente, así como estos, donde para mí el tema de la participación política estaba atravesada por la división de lo público y lo privado, que era todo el encuadre analítico y teórico que las feministas clásicas planteaban. Entonces planteaban cómo las mujeres fuimos recluidas al ámbito de lo privado y los hombres quedaron en el ámbito de lo público, por lo tanto de lo político, y entonces las mujeres no podíamos acceder al ámbito de la participación política porque estábamos recluidas al ámbito de lo privado. Entonces, cuando yo llegué a la región, yo me di cuenta que las mujeres no eran propietarias de la tierra, por lo tanto no estaban en la comisaría ejidal, por lo tanto no tenían interlocución con el Estado. Mm. Ese espacio privilegiado para los varones, vinculado al tema de la tenencia de la tierra, era un espacio privilegiado porque era el espacio donde la interlocución se daba hacia el Estado. Y la forma, digamos, de jerarquía era una jerarquía de carácter vertical, la del soberano súbdito. Y ahí cabía muy bien la teoría feminista. Ahí no estaban las mujeres. Y entonces era muy fácil decir las mujeres no participan políticamente. Pero lo que yo veía en las comunidades es que las mujeres estaban en todos los espacios de la reproducción de la vida comunitaria. Eran las que organizaban el abasto, tenían la tienda de abasto, por ejemplo. Y cuando en una comunidad, por ejemplo, intentaron quitárselas, las mujeres fueron y se metieron a la comisaría ejidal y les dijeron, ustedes se meten en nuestro espacio, pues nosotros nos metemos en el suyo. Y los hombres tuvieron que dejar en paz la tienda de abasto que era estructurada en una cooperativa de mujeres. Claro, Y ahí fue cuando se me empezó a quebrar el lente. claro. Luego estaban en la casa de salud, estaban en la ermita, la iglesia de la localidad, estaban en las cooperativas de tortilla, de pan, estaban en la gestión del agua, estaban en los comedores escolares, estaban en las comisiones de todo tipo. El único lugar donde no estaban las mujeres era en la comisaría ejidal. Y entonces yo empecé a decir, qué injusto que nosotras, desde esta mirada feminista, vengamos a decir que las mujeres no participan políticamente cuando las mujeres están haciendo acción política todo el tiempo en lo cotidiano. Claro. Y entonces ahí me di cuenta que había que tener un otro lente para entender, porque este lente que a mí antaño me había posicionado desde un lugar de mucha liberación, hoy me daba cuenta que no me permitía ver también a esas mujeres desde el lugar de la agencia y la liberación. Al contrario, las revictimizaba, porque entonces las anulaba en su capacidad de agencia, porque este lente no era capaz de ver eso. Entonces tenía que quitarme los lentes y tenía que darles ¿cómo se dice cuando otra graduación, Ajá, sí. para que entonces pudiera mirar lo que no estábamos mirando. Entonces me di cuenta que el feminismo hegemónico usaba una lámpara, pero que para el caso de realidades donde las mujeres somos mujeres racializadas y tenemos otras opresiones, los lentes del feminismo hegemónico no estaban siendo suficientes y que había que construir otro lente. Entonces había que construir otro aparato analítico, pero no solo otro aparato analítico, sino otro aparato de entendimiento de las realidades, pero también del reconocimiento del valor de esa realidad para las mujeres indígenas y rurales, ¿no? Entonces, pues empecé con la maestría a hacer un intento de cambiar el lente y decir, a ver, veamos otro lente, tenemos que hablar de los múltiples públicos y no solamente de lo público y lo privado.
Entonces yo empecé a hacer, todavía con mi faceta bastante sociológica, pues una tipología de la espacialidad en el ámbito rural, pero una cosa que fue relevante es que entendí que había otro entendimiento del poder. En el espacio privilegiado de lo público formal, en donde estaban los hombres en interlocución con el Estado, pues teníamos una lógica vertical del poder. Pero en los espacios de acción política de las mujeres, en el espacio de lo público social, las mujeres tenían una lógica horizontal del poder. Y cuando digo horizontal no estoy diciendo que no había jerarquías y desigualdades. Estoy diciendo que la relación no es con el Estado en términos de soberano súbdito, sino es súbdito, súbdito, súbdite, súbdita. Claro. Es decir, la interlocución principal es con la comunidad, no con el Estado. Y entonces empecé a plantear cómo en el espacio de lo público formal, donde la interlocución es el Estado, pues opera todo lo que conocemos desde la filosofía política y desde la ciencia política en términos del poder. El mando de obediencia weberiano, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero en este otro espacio operaba otro entendimiento del poder que no estaba siendo ni explorado, ni visibilizado, ni enunciado. Otra vez la invisibilización como elemento central cuando se trata de las mujeres, ¿no? O cuando tienen una centralidad en la acción las mujeres. Y entonces empecé a postular la idea de un poder para algo y no un poder sobre algo, que es la lógica del poder clásico, el poder del soberano sobre el súbdito. Y cómo ahí hay otra forma de entender el poder que tiene que ver con otros criterios que además rompen también con el principio del yo egoico, que da sentido a la idea del ciudadano. Claro. Y bueno, ahí fue un primer ruptura, fue la primera vez que entendí que dentro del feminismo también hacíamos actos de hegemonía y que había que hacer la revisión de ese lente que para algunas de nosotras era liberador, pero que para algunas otras de las mujeres, como diría Spivak, se ejercía violencia epistémica cuando se utilizaba ese lente, ¿no? Fue mi primer desplazamiento. La verdad es que yo no había leído Spivak, la leí después y la entendí perfectamente, porque dije, claro, está diciendo lo que yo he notado en mi experiencia con las mujeres indígenas campesinas y con las mujeres mestizas rurales también de Calakmul, Campeche. Ahí viví 3 años y poco más, casi 4. Estuve participando en procesos de formación y capacitación, estuve también en procesos de acompañamiento con las organizaciones. Fue un proceso pues, que tiene también que ver con toda mi intención de estar en procesos organizados. Y de ahí, a través del contacto con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, que en ese momento estaba dirigida por Marta Sánchez, una colega que falleció lamentablemente hace poco tiempo en el marco de la pandemia, pero Marta formaba parte del Consejo de la Nación Amuzga en Xochistlahuaca, y entonces ellas me piden que empiece a sistematizar la experiencia de participación en otra región, que es en la costa montaña de Guerrero, y entonces me traslado de Calakmul a Guerrero. En ese proceso estaba terminando mi tesis de maestría, que se llama Buscando la Tierra Llegamos, y es sobre participación política de las mujeres en Calakmul, y me sale la iniciativa de que nos enganchemos la gente de la maestría en el doctorado. Yo inicialmente no lo iba a hacer, pero me sugirieron que lo hiciera, me pareció pertinente, dije, bueno, me sigue pagando la beca, sigo ayudando a mi familia, sigo sistematizando experiencias organizadas, no me viene mal. Nunca me pensé como doctora, en realidad nunca dije, ay, quiero ser doctora, ¿no? O sea, se fue dando en la medida en que hacer el doctorado también era una estrategia de sobrevivencia, a la vez que me permitía seguir sistematizando de manera pues muy, digamos, académica, también el proceso de participación que estaba teniendo. Entonces me voy a Guerrero y en Guerrero fue muy interesante porque ahí me encuentro con otra realidad, me encuentro con mujeres que sí participaban en los espacios de lo público formal. En Xochistlahuaca, perdón, mujeres amuzga, ñonda, desde muy temprano tuvieron la primera presidenta municipal en 1979, una profesora bilingüe. Y cuando yo llego ahí, en el marco de este proceso zapatista que va a impactar no solo a México, ustedes lo saben, en esa comunidad hay un gobierno autónomo encabezado por pues el Consejo de Ancianos y Ancianas y un gobierno institucional encabezado por una mujer que en ese tiempo le decían la loba de Xochistlahuaca, que yo al principio pensé que era muy leonina, o sea, muy loba,
pero luego descubrí que en realidad loba es una categoría de la estratificación racial de la colonia, que es una combinación entre una línea de negritud con una línea indígena. A esa categorización racial se llama loba. Y esa mujer, especialmente Azaret Rocha, era afroindígena. Entonces el nombre de loba venía desde esa categorización. Imagínate todo el registro colonial que seguía presente en ese lugar. Y ahí empiezo a descubrir qué es lo que me va a conectar con los feminismos descoloniales y con el debate descolonial. Porque ahí, ya con el trayecto previo en Calakmul, me doy cuenta que allí había otra realidad y que el espacio de lo público formal sí estaban presentes las mujeres. Entonces empezamos a trabajar con las mujeres, no fue tan fácil. La verdad es que Calakmul me trató bien, me recepcionaron, sí, con mis tropiezos y con mis golpeteos de una chica citadina, por más que venía de sectores populares, pues no era del ámbito rural y no fue fácil en términos de los códigos, de todo lo que se mueve. Pero Xochitlahuaca fue aún más difícil porque es una zona, como saben, Guerrero, marcada por la violencia histórica y, bueno, por supuesto, por la desconfianza hacia la gente de fuera que suele, bueno, hay registros de cómo ha usado literalmente a la gente de la región, ¿no? Entonces, bueno, no fue sencillo, me tocó picar piedra, pero en el proceso, y les voy a contar esta anécdota para cerrar, porque esto tiene que ver con estos dos planteamientos que hice antes. Uno, no podemos hablar de feminismo en singular. Cuando preguntan qué es el feminismo, habría que decir de cuáles de todos los feminismos estamos hablando. Tendremos que pluralizar la idea de los feminismos y entender que hay varias genealogías y registros de entendimiento que remiten a las formas de opresión múltiples que vivimos las mujeres y al sistema que estructura esas lógicas de dominación. Eh, y por otro lado, el tema de cómo yo abrevo de una experiencia que me lleva a vincularme con lo que después se va a denominar el feminismo o los feminismos descoloniales, que también son varios, ¿no? Entonces, cuando llego a esta región, empezamos a hacer el proceso de sistematización. Para entonces ya me había ocupado y preocupado de empezar a buscar literatura que no fuera desde los feminismos hegemónicos de Occidente o los feminismos blancos norteamericanos. Había empezado a leer, por ejemplo, a las feministas de la India, y había un concepto ahí que se llama ciudadanía de género que me pareció interesante y que venía justamente del debate de la India, que era un feminismo del tercer mundo, un feminismo donde también el tema racial y el tema de la estratificación, pero por condición religiosa, pues está presente, me parecía pertinente, y les propuse a las compañeras de Xochitlahuaca, pues que entráramos con otros enfoques, ¿no? Yo estaba ya empezando a hacer la tesis doctoral también, y fue bien hermoso porque empezamos a traducir todo en términos de una metodología para trabajar con las comunidades. Entonces se convoca a mujeres de muchas generaciones, algunas de ellas bilingües, otras monolingües, para empezar a recuperar la historia de participación de las mujeres en Xochitlahuaca. Ahí el papel de las profesoras bilingües fue fundamental. Entonces hicimos una metodología donde lo primero que empezamos a usar también es a evidenciar las categorías, las lámparas que nos podían alumbrar. Pero el ejercicio que hicimos era traducir las categorías formuladas en términos de categoría del español a la musgo. ¿Cómo se diría en amusgo, por ejemplo, participación? ¿Y qué significa? Desde estos encuadres, ¿qué estamos entendiendo por participación? Cuando las mujeres lo traducían a la musgo, pues le daban el nombramiento, pero aquí lo interesante es que cuando lo regresábamos de la traducción de la musgo al español, la definición cambiaba. El sentido era otro. El sentido era otro. Y ahí aparecían otros que nosotras eran los que agarrábamos para decir, bueno, pues con esto vamos a trabajar. Era muy interesante porque era el sistema asambleario. Entonces llegábamos, hacíamos la primera formulación de la categoría, se daban ejemplos, se ponían a discutir y eso era como el mercado, así en amusgo, ¿no? O sea, parecía que todo el mundo estaba hablando al mismo tiempo, nosotras no entendíamos nada, bueno, las que éramos externas, que no éramos muchas, y éramos dos. Y entonces, de repente, se guardaba silencio y ya sabemos que cuando se guardaba silencio es que ya habían llegado a un consenso. Y entonces tomaba la palabra la profesora bilingüe, que en ese momento era la que tenía la voz por ser bilingüe, porque se le daba ese lugar, y hacía toda la traducción. Nosotras recuperábamos todo y desde ahí íbamos estructurando
cuáles eran los criterios que nos iban a guiar, que nos iban a alumbrar la realidad. Era súper bonito, porque era a partir de los criterios de las propias compañeras, pero a partir de ciertos referentes que sí venían de la categorización feminista, en este caso de producciones feministas del tercer mundo. Y fue muy interesante, hasta que llegamos al concepto de ciudadanía. Y ahí se rompió todo. No hubo manera. Eso fue mercado 3 días, como diría mi abuela. O sea, no hubo manera de traducir el concepto de ciudadanía. Wow. Cuando ya la primera vez que guardaron silencio, dijimos, ya llegaron, se habían tardado, pero llegaron a la traducción. Y entonces la compañera bilingüe dijo, no estamos entendiendo, a ver, denos ejemplos. Bueno, ejemplos, otra vez otra discusión y otra vez paraban y a ver, pero no nos queda claro esto. Y al final dijeron, no podemos traducir el concepto de ciudadanía en Amuzgo. Wow. Y a mí se me prendieron los focos ahí, porque yo estoy convencida de que la investigación empieza cuando justamente encuentras el límite y cuando aparece el abismo. Ahí empieza la investigación. En ese momento fue cuando dije, wow, aquí ya entramos a un tema de investigación realmente y no a repetir categorías y a poner el marco teórico por encima de la realidad para que la realidad se acople al marco teórico, porque si no se acopla, pues mal por la realidad. O sea, cuando llegas al momento del abismo, cuando se te rompe tu protocolo, cuando tu marco teórico ya no da más y llega al límite, es cuando realmente empezamos a hacer investigación. Y yo lo había explorado en Calakmul, cuando se me rompió el lente. Entonces ahí de repente fue como, wow, aquí ya llegamos al límite. Entonces empecé justamente, quitamos la categoría ciudadanía y yo empecé a decir, a ver, ¿qué hacemos, compañeras? No, pues vamos a hablar del sujeto campesino y la sujeta campesina. Y ya el tema de campesino y campesina con el concepto de sujeto fue interesante. Entonces, claro, yo estaba haciendo el doctorado, me pedían el marco teórico, lo que había hecho lo tuve que tirar a la basura. Y entonces dije, bueno, me voy a meter con el concepto de sujeto indio, sujeta india. Y empecé con los sociólogos y malabarismo conceptual. Yo dije, no puede ser, así somos los sociólogos y las sociólogas. Entonces quité de en medio a los sociólogos, dije, ya basta de sociólogos, sobre todo varones, ¿no? Que es lo que más aparecen en la producción sociológica, y dije, bueno, me voy a la filosofía política, a ver dónde viene la noción del sujeto indio-india. Y aquí, de manera paralela, empecé a trabajar en un proyecto ya a nivel estatal que se llama la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. En ese momento estábamos encabezando, a mí me invitó un grupo de compañeros y compañeras, tanto de las comunidades como de la UDG y de la UAM Xochimilco, de la UDG no, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de Guerrero, la UAG. Ay, ya se me van las cabras al monte. Entonces, un grupo de compañeros y compañeras que estaban involucradas con las comunidades y de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la UAM Xochimilco, a través de un profesor que también daba en el doctorado donde yo estaba, pues como que se dieron las conexiones, me articulé a ese proceso y ahí pude trabajar con jóvenes amuzgos y amuzgas de Oaxaca y de Guerrero y empezamos a discutir la noción del sujeto indígena. Y ahí hubo muchas pistas con el debate con estos jóvenes y estas jóvenes que hablaban del sujeto en términos de la asamblea y del sujeto indígena que se constituye con la colectividad. Por eso la noción del ciudadano como un yo independiente, autónomo, separado del mundo no funciona. Ahí las interdependencias sí estaban claras, o sea, tú te constituyes como sujeto de la comunidad a partir del servicio a la comunidad. Y ahí se me empezaron a hacer muchas cosas como patentes, pero pues yo lo tenía que traducir en términos de cuál era mi marco teórico. Entonces me metí con los filósofos políticos, dije, a ver, con los clásicos, ya no hagamos tanto vaina. Entonces me empecé a meter con Hobbes, con Rousseau, con Locke, y me di cuenta que estos autores no trabajaban la noción del sujeto indio-india, aunque Locke sí, pero estamos hablando del problema de la propiedad y tiene como referente a los indígenas del norte de América, de Estados Unidos, y no daba para explicar parte de lo que estaba pasando en este contexto más mesoamericano, ¿no? Pero me di cuenta ahí que sí tienen la noción del sujeto mujer, ¿no? El Emilio de Rousseau, en fin, que ahí sí aparece la noción del sujeto femenino dentro de la tradición ilustrada, pero no aparece tan claramente la noción del sujeto indio. Entonces,
Pues como no lo encontraba, me fui más atrás y terminé en los discursos teológicos del siglo XVI. Para ese momento, mi asesora se tiraba de los cabellos. Entonces decía, no, ¿cómo hasta el siglo XVI? ¿Cómo vas a regresar a Xochitlahuaca de los 2000, no? Y yo le decía, bueno, ya regresaré, pero dame chance, necesito hacer el recorrido. Me di cuenta que hacer estas genealogías del pensamiento que va a producir criterios de dominación era muy importante. Y cuando llego a los teólogos del siglo XVI, mi asesora me dijo, haz lo que quieras, pero termina la tesis, lo cual me liberó profundamente. Me tardé más que mis compañeras y compañeros, pero obviamente hice un recorrido mucho más largo, porque pues mis compañeros no iban al siglo XVI para explicar lo que estaba pasando en el siglo XXI, ¿verdad? Y en el siglo XVI me encuentro con la controversia de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas y descubro que no solamente se constituye la noción del no sujeto indio e india, sino ahí se establecen los criterios del entendimiento del poder. Y entonces fue un gran descubrimiento, o sea, me di cuenta que ir a los discursos teológicos del siglo XVI explicaba mucho de lo que no estaba pudiendo entender desde los clásicos y desde estos marcos teóricos que primero iniciaban con mi recorrido feminista y que terminaron pasando por la sociología y por la filosofía política, y que en el siglo XVI es donde se entendían y se encontraban esos referentes. Y lo primero que me di cuenta es que al indio, a la India, se les asemejaba con los infantes y las mujeres. Ginés de Sepúlveda hacía una recuperación del debate aristotélico que justificaba la opresión o justificaba la inferioridad de las mujeres en relación a los varones, pues a partir de una serie de criterios que luego van a configurar el modelo moderno colonial y que se va a traducir en las lógicas del desarrollo, primer mundo, tercer mundo, países desarrollados, culturas incivilizadas, por lo tanto subdesarrolladas, y ahí va a estar la clave. Por su parte, el que fue llamado el defensor de los indios, Bartolomé de las Casas, apelaba a los criterios desde el catolicismo para el reconocimiento. Aquí yo no creo que fuera un defensor de los indios, no quiero romper corazones, pero me parece que hacía una defensa aparente del indio porque en realidad lo que hacía Bartolomé de las Casas era atribuirle a la acción de los y las indígenas de la época, del proceso de conquista y colonización, atribuirles una condición de cristiandad o de protocristiandad que no reconocía a los indios y a las indias tal cual eran, sino que les atribuía todos los criterios de la cristiandad que significa que yo te veo desde mi mirada y no te reconozco desde tus propios criterios. Entonces, tan defensor no era. Sin embargo, era defensor en la medida en que él apelaba a la evangelización y no a la colonización por vía de las armas, ¿no? Pero me encuentro con un tercer debate que va a ser el que me va a dar todas las claves, que es el de Fray Francisco de Vitoria, que se llama El Padre del Derecho Internacional. Y él va a traducir todo este debate de la jus naturale, de la ley natural, de la ley divina, a el problema de la soberanía. Y lo va a traducir en términos políticos. Y la clave está la clave está en un proceso de ontologización del indio. Es decir, al indio y a la india hay un proceso de ontologización en el que se les deshumaniza. Y el proceso de deshumanización está tramado, y ese es parte del aporte que yo empiezo a hacer, que se va a ubicar en el debate colonial, porque descubro que el hecho colonial se vuelve central en el entendimiento de estas lógicas de opresión. Lo que descubro, bueno, no descubro, se oye muy feo, lo que encuentro, ¿no? O sea, porque lo encontré para mí, eso estaba evidente, pero yo de repente digo, ay, aquí está la clave. Y es que hay un proceso de ontologización como proceso de feminización del indio. Okay. Wow. Y entonces al indio se le feminiza. ¿Qué significa que se le feminiza? Voy a explicarlo porque si no se puede confundir. Claro. Al indio y a la india se les asigna el lugar que para los europeos de la cristiandad tuvieron las mujeres de la cristiandad, ¿no? Las mujeres de la cristiandad fueron concebidas en condición de inferioridad a través de un marcaje de género. Hoy le llamaríamos así, obviamente en ese momento no se hablaba del género, pero había una serie de marcajes biológicos también y marcajes de inferioridad asociados al hecho de ser mujer, ¿no? Y entonces, ahora cuando llegan, bueno, no ahora, hace 520 y tantos años, cuando llegan a estos territorios,
aplican los mismos dispositivos de inferiorización sobre poblaciones enteras. Es decir, el referente cercano son las mujeres de la cristiandad y ahora ese referente y esos dispositivos y esos criterios se van a aplicar sobre poblaciones que ya no están marcadas por la condición de género. Por tanto, el género se transfigura en raza. El marcaje ahora va a ser racial. Por eso el género y la raza operan de la misma manera. Operan en términos de justificación biológica, en términos de fijaciones que no puedes cambiar. O sea, tú no, hasta hace poco se pensaba que no podías cambiar de género y que tampoco puedes cambiar de color de piel. O sea, hay una serie de criterios que el género y la raza tienen y que operan de manera muy cercana porque en realidad se co-constituyen. O sea, el proceso de generización, de feminización, obviamente no era los términos que utilizaban, pero para efectos de las explicaciones con las gramáticas que utilizamos hoy, podemos hablar de generización o feminización, más bien de feminización, que significa que se trasladan los mismos criterios, pero ahora son, en términos de biopolítica, aplicados a poblaciones enteras y se transfigura el género en raza. Y ahí me doy cuenta que no podemos hablar de las opresiones de las mujeres que vivimos en el tercer mundo, este tercer mundo marcada por la historia colonial, sin pensar la imbricación de opresiones. Es decir, el género y la raza no están separados. Y ahí hay una distancia con unas posturas feministas que posicionan el sistema de género como el sistema fundante de la opresión sobre las mujeres, ¿no? Claro. Pero tuve que hacer ese recorrido y ahí me encuentro con que en esa búsqueda que hay otras personas en América Latina que están debatiendo desde el mismo lugar. A la primera que leo es a Breni Mendoza, esta mujer hondureña que tiene un debate que se llama la colonialidad de la democracia y que también empieza a encontrar en el hecho colonial los cimientos para entender el problema de las democracias en América Latina. Y a partir de Breni, redescubro que Dussel, que yo lo conocía más bien por su aporte a la filosofía de la liberación, a la teología de la liberación, que Dussel también estaba inscrito en esos debates y empiezo a rascar ahí el trabajo que Dussel tiene sobre lo que después vamos a conocer como el debate descolonial o el giro descolonial. Y esa es la beta que me permite entrar a varios autores y autoras que están discutiendo en ese momento y yo no sabía, ¿no? Porque tampoco estaba muy metida en el ámbito académico, pero o sea, estaba leyendo porque estaba haciendo el doctorado y porque estaba en Guerrero y en... Entonces descubro que en América Latina ya había gente que reconocía en el hecho colonial el momento fundante de patrones de dominación que no solamente van a configurar las desigualdades de género, sino que van a configurar el sistema mundo, los patrones de dominación del sistema mundo moderno colonial. Mm. Entonces, bueno, pues ese fue mi encuentro con el primer debate descolonial y por azares del destino me voy vinculando más adelante con feministas descoloniales que están discutiendo y empieza a haber un diálogo cercano cara a cara que pues ha alimentado mucho también la producción del pensamiento que yo he venido haciendo desde hace varias décadas. Wow, qué maravilloso recorrido nos has compartido el día de hoy. Dijiste un montón de cosas en el medio, súper, súper importantes. Déjame intentar recuperar algunas para redondear un poquito el tema. Dijiste, por ejemplo, a veces las categorías que nosotros utilizamos, ¿no? Esperamos que la realidad se acople a estas categorías y nosotros vamos por la vida categorizando el universo, el mundo entero. Es el pensamiento identitario, o sea, nosotros en Occidente tenemos que sí o sí definir las cosas para identificarlas, ¿no? Y en estas definiciones lo único que hacemos es producir categorías frías, abstractas, universales, pero que son categorías que nos van condicionando los modos de ser. También hace rato en todo este trayecto hiciste una diferencia entre el descubrimiento del poder, una diferencia entre ejercer un poder de manera vertical o un poder hacer, que es un poder hacer, el poder hacer refiere más bien a la potencia. En este espacio hemos hablado mucho de la potencia en términos de Spinoza, de Baruch Spinoza, y eso es el poder hacer, ¿no? Cómo es muy distinto ejercer un poder de manera vertical o analizar y relacionarte y vincularte con el poder desde el poder hacer. Y esto habla de imposibilidades y de posibilidades precisamente. Y lo que nosotros logramos poder hacer en nuestra vida cotidiana tiene que ver con las categorías que nos van marcando o en las categorías que nos vamos inscribiendo o nos va inscribiendo la sociedad de una manera automatizada, ¿no? Uno nace y nace en medio, como diría el mismo Spinoza, uno no nace y es el principio de su vida, uno nace y nace en medio del mundo.
Y entonces naces en medio de las categorías, en medio de historias de vida, en medio de determinaciones, en medio de un sistema mundo que te determina mucho antes de que tú veas la luz de este mundo. Y en esas determinaciones siempre son determinaciones identitarias. Me gusta mucho esta analogía que utilizaste de la lámpara, ¿no? Las categorías, pues, son lámparas que podemos ocupar para mirar el mundo desde distintos lugares, pero ¿qué pasa justo cuando mi lámpara no está alumbrando algo que yo estoy viendo que sucede en la realidad, que estoy olfateando y que estoy percibiendo? Nosotros, en general, en esta vida occidental mundana que llevamos en lo cotidiano, tendemos a, en lugar de cuestionar la categoría, tendemos a cuestionarnos a nosotros y a cuestionar esa realidad y decir, pero ¿por qué no se está acoplando a esto? ¿Por qué yo no estoy viviendo esto que mi categoría dice que yo debería estar viviendo? Y entonces nos vamos justamente sobre esta idea del individuo aislado, egotizado, ¿no? Lleno de ego, pues, que se puede separar o desvincular de lo comunal, de lo común. Y esto me conecta justamente con la complejidad de entender la idea de el ciudadano. No nos damos cuenta de que ser sujeto de algo implica en su misma etimología estar capturado por algo, estar atrapado hacia algo y estar determinado en ese algo. E insisto mucho, nos cuestionamos a nosotros de manera individual en lugar de cuestionar esa estructura que me está categorizando. Y lo que tú estás encontrando desde lo decolonial nos lleva mucho más allá, precisamente, de las primeras categorías que podemos alcanzar a cuestionar cuando reconocemos la cuestión del género, aquí desde la ciudadanía, desde la vida citadina y desde la vida occidentalizada, precisamente. Darse cuenta que no es lo mismo ser mujer en una ciudad, en un campo, ser mujer que viene de una herencia racial o que viene de una herencia cultural distinta, no es lo mismo que ser una mujer citadina, o en donde incluso mi propia herencia cultural está completamente sesgada. Yo solamente me entero de quién era mi abuelo, pero no tengo nociones de mis vínculos ancestrales, raíces, etcétera. Nos van segmentando en muchos aspectos. Y yo te quiero preguntar, para ti, Karina, la decolonialidad, ¿qué ha representado en tu propia reestructuración como persona? Pero antes de que me respondas, déjame dejar a nuestros escuchas con muchas ganas de volvernos a escuchar, porque se nos acabó el tiempo de esta primera sección de entrevista, pero nos quedamos con la expectativa de tu respuesta para nuestra siguiente edición. Así que, mis queridos podescuchas, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No se pierdan el siguiente episodio porque nos vamos con la segunda parte de esta entrevista. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Karina. No te despidas porque nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Bruja, no hace falta escoba, solo un sueño. Bruja, devuélvele a la vida tu deseo. Bruja, no empeñes el amor por espejuelos. Bruja, tu vuelo fue llamado solo fuego, aunque el corazón costara la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. Bruja, no puedes renunciar a la memoria. Bruja, somos todas tú en esa hoguera, en esa hoguera. Eres mujer que mira hacia la luna. Bruja, eres mujer que siempre se transformaba. Bruja, eres mujer
que crea un nuevo mundo. Bruja, tu vuelo fue llamado solo fuego, aunque el corazón costara la fe y el día se tiñera con serpientes de odio contra lo que no puede ser decente. Sé que volverás en otra encarnación en forma diferente. Bruja, mantente con la fuerza de tu sierpe. Bruja, no puedes renunciar a la memoria. Bruja, somos todos tú en